No por casualidad, todos íbamos en aquellos trenes de cercanías 8 años atrás. No por casualidad, porque en los trenes de cercanías viaja gente humilde que va a camino del trabajo. Viajan estudiantes que van a la universidad, al instituto. Viaja gente corriente que va a sus quehaceres corrientes. Y no por casualidad, en los trenes de cercanías no viajan los altos magistrados del Tribunal Supremo, ni los altos ejecutivos de las finanzas, ni los aristócratas, ni los directores de esos medios de comunicación que hoy nos criminalizan a nosotros por convocar esta manifestación. Y no por casualidad, tampoco ellos estaban, ninguno de ellos, el 12 de marzo, aquel 13 de marzo, cuando nosotros estábamos en la calle reclamando verdad, que es la primera manera de honrar a las víctimas, la verdad. Por eso es bueno para situarnos, echar una ojeada histórica y no mirar solo este presente aterrador. Porque al cabo, siempre las víctimas del terror, sea el que sea, son de los nuestros, son gente humilde. No importa que sea un terror fascista que deja los cadáveres en las cunetas, no importa que sea el terror de unos iluminados y fanáticos que dejan los cadáveres en los andenes de las estaciones. Y no importa, porque es de la misma magnitud, que sea este terror indefinido que hoy nos paraliza y nos mata porque no tenemos horizonte de futuro. Siempre las víctimas son de los nuestros y ahora los cadáveres no están en las cunetas, no están en los andenes, están en las oficinas del paro. 5 millones de cadáveres hay ya ahí. Y hay que comparar cómo era este país y cómo es. En 2004, este país era un mar de grúas. Mejor ejemplo del único modelo productivo que teníamos y que se ha muerto y que nada se hace por sustituirlo. Y a la vez era la mejor imagen de la marca España. La marca España desde el siglo XVII. El fraude y la corrupción y la picardía. Hoy, 8 años después, España es el país que tiene más número de viviendas por habitante de toda Europa, pero no se garantiza el derecho a la vivienda. En cambio, lo que sí se garantiza es el derecho al desahucio. Por más que el gobierno ahora deje el desahucio en la caridad de los tiburones, que morderán también. Este país, en 2004, recibía gentes de Senegal, de Marruecos, de Latinoamérica, gente que venía aquí a buscarse la vida. Y empezaron a hablar del efecto de la mar, empezaron a convertir la inmigración en un problema perceptible para los españoles. ¿Qué cosas? 8 años después, somos nosotros los que somos un país de emigrantes, que generamos emigración. 150.000 se fueron el año pasado a buscarse la vida. Alemania, que nos lo vende como un país maravilloso con unas cifras de desempleo admirables, pero no nos dicen que el 20% de los asalariados alemanes, 5 millones de personas, cobran un sueldo de 400 euros. Claro, no están en el desempleo. Por 400 euros, mirad a ver si merece la pena el viaje para tal alforja. Y eso sí, ahora querremos que a nuestros jóvenes, los empresarios alemanes o de donde sea, les traten bien. Que no hagan como nuestros empresarios de aquí de la FELE trataban a los de Senegal, a los de Marruecos, a los de Latinoamérica. Qué poco dura la alegría en la casa del pobre, ¿eh? Qué poco dura. Y este país en 2004 nos contaban, tenía un sistema bancario transparente, sólido, magnífico. Aquí no iba a pasar lo que sucedía en Estados Unidos. ¿Qué va? ¿Cómo va a pasar eso aquí? Hoy
No tenemos ni idea de cuánto dinero público hemos tenido que meter en sus arcas para que no se hundan. Y no ha ido nadie a la cárcel. Y Evaristo del Canto, ese pájaro que vive ahí, que se escuda ahí, no nos enseña ni su nómina. Y va a ser intervenido cualquier día. Esa caja o lo que sea eso, que ya no sabemos ni lo que es eso. Éramos unos ilusos en 2004. Hablábamos de que aquí había pleno empleo. Yo también lo dije, lo reconozco. Y hubo cifras de pleno empleo masculino en algunas comunidades autónomas. Hoy terminaremos este año con 6 millones de parado, porque lo anuncia Rajoy y él sabe de estas cosas. Éramos tan ilusos en 2004, acordaros, que hasta Grecia ganó la Copa de Europa de fútbol. ¿Que quién se lo va a decir ahora a los pobres griegos? Mira si éramos ilusos con Grecia. Y en ese tránsito, de allá a acá, también hemos perdido herramientas importantes que nos permitieron a través de los acuerdos conseguir grandes progresos para esta sociedad. Me refiero al diálogo social, reconocido en general y solo discutido por algún pequeño grupo sindical. ¿Quién cree que tendríamos aquí, sin esa negociación y la presión de estas organizaciones sindicales, una renta garantizada para las personas excluidas? ¿Quién cree, sin la intervención y la presión de estas organizaciones sindicales, que tendríamos la cobertura extraordinaria para los parados que pierden el desempleo, que tendríamos ayudas para los trabajadores en regulación de empleo? ¿Quién cree, en su sano juicio y sin mala fe, que en este país tendríamos todavía sistema público de pensiones si no fuera por nuestra presión? ¿Quién cree, bien intencionado, que hubiéramos conseguido una ley de dependencia o una ley de igualdad sin la intervención de estas organizaciones sindicales? ¿Quién lo cree? Ley de igualdad, por ejemplo, al borde del 8 de marzo. Esa ley es verdad, la escribió un gobierno, la dictó un parlamento, pero no hubiera salido como salió si no hubiera sido por nuestro compromiso, de los trabajadores y las trabajadoras y de sus organizaciones. Y ahora, cuando los convenios son papel mojado, ¿quién va a negociar en las empresas planes de igualdad? ¿Quién va a atender a la brecha salarial entre hombres y mujeres? ¿Quién va a preocuparse de la discriminación por razón de género o de sexo? El diálogo social se nos fue muriendo. Empezó a morirse con Zapatero, cuando en vez de sentarse con los suyos, eligió a los 40 principales con botín al frente, recordadlo. Y ahí empezó a morir el diálogo social. Y ahora Mariano lo entierra. Lo entierra en dos sentidos: en lo público y en la reforma laboral. Sobre lo público, mucho cuidado con esa etiqueta del estado de bienestar. Mucho cuidado. Da la sensación de que es un estado de lujo, tomándose un daiquiri en una playa a la sombra de una palmera. El estado del bienestar. Y que entonces es recortable, es manipulable, se le pueden achacar las desgracias que nos ocurren, porque es un lujo. El estado de bienestar son condiciones de vida tan importantes como nuestros salarios. La educación, la sanidad, las pensiones, la dependencia son tan importantes como nuestros salarios, tan importantes que incluso quien no tiene salario puede educar a sus hijos y a sus hijas, puede ser atendido cuando está enfermo, puede incluso tener una pensión no contributiva. Son condiciones de vida imprescindibles, no es un lujo. Por lo tanto, tenemos que defender ese estado, ese no lujo. Y es importante que entendamos que cuando se atenta contra las condiciones laborales de las empleadas, de los empleados públicos, repercute sobre nuestras condiciones de vida, de todos. Y por eso es necesario que dejemos de mirarnos de reojo y comprendamos de una vez que los problemas laborales de los empleados públicos son los problemas del conjunto de los trabajadores, y que los problemas del conjunto de los trabajadores son los problemas de los empleados públicos. Si no, no progresaremos.
Y la reforma laboral, la historia del barco de la ministra. Vamos a hablar del barco. Con ese barco, esa historia del barco, de que todos vamos en el mismo barco, la señora ministra ganó un concurso de redacción en el Colegio de Monjas. Es lo único para lo que vale esa imagen. Pero no tiene altura política, porque no vamos en el mismo barco, ¿eh? ¿Qué va? Hay quien va en la nave de los locos, aquella que pintó el Bosco y que siempre va a la deriva. La Unión Europea, esta Unión Europea, los habitantes de esta Unión Europea van en la nave de los locos. Hay quien prefiere los corsarios, los galeones corsarios, los barcos piratas. Esos son los defraudadores, los corruptos, los gürteles, los palmarena, los urdangarines, los campeones. Esos van en los barcos piratas. Luego hay quien le gusta mucho los barcos negreros, donde transportaban a los esclavos en parejas encadenados como burda mercancía. Esto le chifla a Díaz Ferrari, le chifla a los negreros. Y ese señor, que es tocayo de Arturo, y que dirige a la patronal madrileña, que parece salido de una película casposa de Alfredo Landa, ese que dirige a los empresarios de la FELE también, ese le gustan los barcos negreros, le encantan, le ponen. Y hay quien, recordadlo bien, viajaba en acorazados y supo a tiempo rebelarse contra una oficialidad tiránica y cambiar la historia. Y hay que elegir en qué barco vamos. No es lo mismo uno u otro, porque la historia tiene un rumbo o tiene otro, y un error de cálculo nos lleva al abismo. Hay que elegir el acorazado. Y sobre la reforma laboral, un ejemplo nada más para acabar de lo que está pasando. Una empresa leonesa, 30 años de existencia, no está en crisis. Pertenecía a una firma francesa, la acaba de vender a otra catalana hace 20 días, con la reforma laboral en vigor. El jefe de recursos humanos, un chico catalán, no antisistema, por Dios, llegó aquí, reunió a los trabajadores y trabajadoras y les dijo: yo he venido aquí a limpiar esta empresa de vagos, de madres y de sindicalistas. Lo de sindicalistas lo entiendo. Lo de las madres nos lo explicará pronto el reverendo Gallardón. Y lo de los vagos es lo que sois. Es lo que piensan que sois, vagos, maleantes, sospechosos de delincuencia laboral. Eso es lo que piensan que somos todos nosotros. Eso es lo que considera este catalán no antisistema, por Dios. Pues si nos tratan con terror, si nos meten miedo, si nos amedrentan, vamos a tratarles con proporcionalidad, como dice la policía en Valencia. Con proporcionalidad. Y la primera respuesta tiene que ser el día 29 en la huelga general, porque hay que parar este país y hay que parar esta política antisocial que nos lleva al abismo, porque nos lo quieren quitar todo. Algo va mal. Algo va mal, compañeros y compañeras. Desde 1989, posiblemente hemos perdido el sentido de una organización social común, solidaria. Pero lo que no ha perdido ni una pizca de importancia es que pensemos juntos en cómo nos organizamos para el bien común. Ese es nuestro trabajo. Y tenemos que rescatar esa idea y esa construcción de entre los escombros y la ruina de esta sociedad. A ello os animo. Adelante.